Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido y querido oyente. Soy Jaime Garmar y estás en Club WordPress, un podcast donde entrevisto a profesionales de WordPress, marketing y emprendimiento online. Seas bienvenida, bienvenido a un nuevo interrogatorio. La negociación con una actitud positiva, una posición de ayudar, es una de las formas de resolver un conflicto en las que ambas partes pueden salir beneficiadas. Aunque no lo parezca, ambos términos, tanto el de negociación como el de conflicto, están muy relacionados entre sí, tanto en un ámbito personal como en uno profesional. Las técnicas de negociación también tienen mucho de estrategia. Cada persona involucrada en una conversación hará lo posible por tratar de convencer al otro de que sus ideas, de que su posición es la más correcta o la que más le conviene a ambas partes. Pero ¿cómo llegar a ese punto de equilibrio y resolver un conflicto? ¿Cómo sacar un beneficio o intentar ganar algo o una negociación? ¿Cómo puedes ayudar a tu equipo a desarrollar técnicas de negociación que ayuden a resolver según qué situaciones, en algunos casos, algo conflictivas? El invitado de hoy, como muchos de los que pasan por aquí, llamó mi atención en una charla que dio en la pasada WordCamp Torrelodones, de la cual formé parte de la organización. Minutos más tarde de empezar, a los pocos minutos, ya me di cuenta que era un perfecto candidato para pasar por este rincón de tus auriculares, querido y querido oyente. Tengo el gusto de traer a una persona con un porte que lo ves y dices, este tío es buen chaval, este tío se le ve serio. Aparte es jurista, luego hablaremos de ello también. Pero sobre todo, la verdad que la charla que dio en WordCamp Torrelodones tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, por supuesto, pero llamó muchísimo mi atención. Así que os presento, tengo el gusto de traer al club, al señor Pablo Kosarewicz. Un gusto, Pablo, y bienvenido. ¿Cómo estás, tío? Hola, Jaime. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, no, tu apellido creo que de Cuenca no es, ¿no? De Cuenca no, es un poquito más Albacete, está por ahí. Albacete, un poquito más para arriba, ¿no? Sí, es algo que no te he preguntado hasta arriba, tú y yo no hemos visto ya en varias ocasiones. ¿De dónde viene tu apellido? Yo soy ucraniano, yo vengo de Ucrania. Ajá. Bueno, claro, Pablo, que no es Pablo, es Pablo, claro, con V-L-O. Exactamente. Y el apellido, pues realmente nunca hicimos una indagación más profunda de dónde realmente podría provenir, pero seguramente sea de la parte del oeste de Ucrania. Así que... Pero tienes un acento que cualquiera diría. ¿Naciste aquí o llevas tantos años aquí que no se te nota? Llevo 13 años aquí ya, un poquito 13 más. Años. Wow. Casi 14 ya, sí. Y pues bueno, realmente yo creo que por el tipo de vida que he llevado aquí, pues como comentabas lo de jurista, que hay que leer y hablar mucho, pues he hecho el callo. Antes de empezar con el tema de hoy, hay que conocerte un poquito más, Pablo, ¿vale? Claro. No sé si se dice Pablo, ¿puedo decir Pablo directamente? O Pablo, sí. Yo aquí en España es directamente Pablo, porque al final es el mismo nombre, solo que... Sí. Pues se pronuncia de una manera diferente, pero aquí es Pablo. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues Pablo, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Aparte, ¿de dónde viene eso de jurista? Cuéntanos un poquito, tu historia, para conocerte mejor. Bueno, pues ya a mí me gusta llamarme ahora pues emprendedor, que está con muchas ganas de pasar a ser empresario. Y... De formación, como bien dices, hice un doble grado de Derecho y Administración de Empresas aquí en Madrid, en la Carlos III. Uh-huh. Por un lado, porque no conseguía decidirme cuál de las dos elegir, y he dicho, pues vamos a hacer las dos, ya que no me puedo decidir. Y creo que era una de las decisiones más acertadas que he hecho, porque me ha encantado esa dualidad, me ha aportado muchísimo esas dos carreras a la vez, sí. Porque son tan iguales y tan distintas a la vez que te dejan la opción de poder ver las cosas de dos perspectivas muy diferentes, muy, muy interesantes. O sea, una forma muy pragmática de un jurista y una forma tan un poco más loca de un emprendedor que pasa de lo jurídico, ¿no? Pues, sí. Muchas veces, pues como que yo creo que está bastante bien ahí, como una mano derecha, una mano izquierda. Pero chocan mucho entre sí, ¿no? Claro.
Choca un poco y a mí me encanta porque al final en muchos proyectos hay veces que dices, vale, tengo que empezar no del todo legal, porque es que no puedo cumplir esto, no puedo cumplir esto, porque si no se me va de las manos la inversión y solo quiero probar. Entonces, claro, la parte jurídica me permite pues no liarla demasiado. Es decir, yo siempre, algunos cuando me preguntan, digo, lo importante es, si hay algo que vas a hacer que no está del todo bien, que sepas perfectamente qué es, que sepas qué te falta para hacerlo bien y qué consecuencias tiene. Si esas consecuencias no son meterte en la prisión, pues puedes continuar. Y cuanto antes lo arreglas. Pues yo creo que conocer los límites, ¿no? Conocer los límites y sobre todo, sí. exactamente. Y bueno, durante como en la tercero año de mi carrera, empecé mi primer proyecto de emprendimiento, que era una cafetería de especialidad, una marca que se llama Wake Up Specialty Coffee. Sí. Habíamos arrancado con mi hermano en un pequeño kiosco en Nuevos Ministerios, en el que estuvimos como 5 meses solo, y a partir de ahí conseguimos unos socios inversores con cuya ayuda pudimos abrir ya un primer local, luego el siguiente año segundo local, tercer local, y conseguimos abriendo 4 locales en total. ¿En Madrid capital los 4 locales? En Madrid capital, sí, todos en Madrid capital, y pues el primero era en Barrio de Salamanca, en Juan Bravo, luego en la calle Alcalá, también ahí cerquita de Retiro, luego en Chueca, en Barquillo, y el último en Velázquez 124. Que era como, buenos sitios, buenas localizaciones. O sea, no sé exactamente dónde los tendréis dónde estará exactamente la ubicación, pero vamos, son 4 barrios que, ojo, cuidado. Sí, sobre todo por precios de locales, etc, etc. Exactamente, íbamos a por eso, a un sitio, a sitios así más privilegiados, sobre todo un poco por la calidad del producto que queríamos traer y por la filosofía que llevábamos en cuanto a la preparación. O sea, en resumidas cuentas, era como una cafetería del barrio, sí, pero con un nivel excepcional. Y con una labor, no diría educativa, simplemente una labor explicativa, de que la gente que está detrás de la barra conoce muy bien todos los productos que tiene, sabe responder, sabe explicar y sabe contar la diferencia y expresar un poco todo el trabajo y el amor que hay detrás de ese producto y por qué es tan importante que los que estamos preparándolo tardemos más de 30 segundos en prepararlo. Y hay veces incluso que tirábamos un café porque sabíamos que no ha salido bien y había que repetirlo. Pues ese tipo de cosillas. Wow, habrá que visitarlo. Ya me lo has vendido genial. La gran pena de todo esto es que justo cuando abrimos los últimos 2 llegó el COVID. Amigo malo. Sí. Au. Qué daño, pero bueno, en cualquier caso, tengo muchísimos amigos en el sector todavía y hay muchísimas cafeterías muy bien hechas ahí en Madrid ahora mismo. Así que cuando quieras bajamos y hacemos un tour para probarla. Ya lo siento. Eso quiere decir que actualmente no tenéis abierta ninguna. Eso es, no hay ninguna. Ahora mismo no hay ninguna abierta de las nuestras. No. ¿Y no tenéis pensamiento de reabrir algún día? ¿Se te ha quedado alguna espinita clavada? Espinita clavada siempre, sí. La espinita está allí. Ahora mismo reabrir, la verdad es que no están en los planes. Sí que como un proyecto romántico a mí me encantaría tener un sitio mío en algún momento. Sí. Lo que sí es verdad que justo después de la hostelería, en el último año ya cuando estaba llegando el COVID, cuando ya estábamos con COVID, he empezado a familiarizarme con WordPress, con marketing digital y con trabajo online. Y la verdad es que alguien que haya cambiado de hostelería a digital sabrá de lo que estoy hablando. Sí, es complicado tirar para atrás. Yo puedo hablar sobre ello porque mi familia fueron y son empresarios dentro de la hostelería y la hostelería es muy dura en general. Montes el tipo de negocio que montes, al final tiene esa parte física, ese riesgo, ¿no? de local, de depender de la gente, de cierta forma que oye, es duro mantenerlo, es duro llegar a un éxito. Para cada uno el éxito lo lleva a su campo. Hablo de éxito de que el negocio funcione, ¿ok? Es muy duro. Y quien ha vivido eso y sobre todo, joder, lo que me estás contando, pandemia, Sí, completamente. Y además lo que dices tú, lo de físico, tuvimos como 3 o 4 inundaciones en el primer local, el más chiquitito. Wow.
tuvimos una pedazo de inundación el día de inauguración del último local, el más grande. Wow. Tuvimos problemas con el certificado, no, con el enganche eléctrico del segundo local, de lo típico que pues estás intentando tramitarlo y no responden y retrasas la apertura 2 meses y medio. Sí. Ese tipo de cosas. Suele pasar mucho, ¿eh? Suele pasar mucho. A mi hermano le pasó en uno de sus locales. En el último. Justo, o sea que ya es como, ya incluso sabiéndolo, porque en el primero medio pasó un poco, en el segundo ya lo sabíamos, íbamos con cuidado y dices, mira, ni con cuidado. O sea, no hubo manera. Y eso agota muchísimo. Un día de repente llegan y no se abre el cierre mecánico y dices, vaya, ¿qué hacemos? Llamas de urgencia a un cerrajero y como es de urgencia, ya te ha quitado el mes de facturación casi. Sí. O si no te tiene que romper encima. No, tal cual, o sea, tenía que reventarlo y con nada. lo que cuesta. Bueno, venga, vamos a correr un tupido velo, vamos a olvidarnos de ello, vamos a hablar de WordPress. Esto es Club WordPress, sabiendo que entraste en este mundillo y es lo que ahora te llama la atención, pues oye, vamos a hablar de ello y así como que estamos con algo más positivo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la hora. Pablo, ¿cuál es tu experiencia con WordPress? ¿Cuál es tu experiencia con la comunidad? Como bien he dicho en la introducción, tú y yo nos conocimos en WordCamp Torrelodones, pero bueno, cuéntame un poquito cómo llegaste. Pues justo durante la pandemia he ido buscando planes B y buscando cosas online y tengo a un gran amigo mío que ya estuvo trabajando en el marketing digital, en la parte SEM, y me acogió en el sentido de me enseñó qué es lo que hacía, me lo explicó y justo necesitaba a alguien más para que le acompañara en su viaje y me ha dado la gran oportunidad de presentarme cómo se hacía, qué hay y sobre todo echarme una mano al principio de darme trabajo, darme gente, darme formación y así seguimos ahora trabajando con él. El caso es que a partir de allí muchos de los trabajos de SEM, que es lo que había empezado a trabajar, tenían que ver más bien con primero WordPress, de meterme dentro de una página web, conocerla, saber cómo está hecha, pues arreglar alguna cosilla, meter algún plugin, hacer algunas cosillas y la verdad es que poco a poco me he ido enganchando. Soy muy de empezar con alguna cosa que es medianamente complicada, pero que se puede hacer y me puedo meter allí 4 días seguidos sin dormir haciéndolo. Entonces, ha estado súper guay la experiencia, me ha gustado muchísimo. De hecho, en otros proyectos, que es la escuela de vóley playa, me arriesgué a sacar una página web por nuestra cuenta haciéndolo nosotros en WordPress y creo que allí es donde realmente me empapé de lo que es WordPress y cómo se hace y sobre todo si no sabes cómo hacerlo, dónde encontrarlo. Hicimos una web primera que ya no la tenemos, menos mal, gracias a Dios, y nos la hizo un profesional. Bueno. No sería tan profesional entonces. La nuestra, digo que la nuestra, menos mal que ya no está. Ah, vale. Entonces porque, he entendido mal. Que eso de que lo vas haciendo y dices, wow, qué guay, me está quedando súper genial, no sé qué. Y luego pues, se te pasa la semana y dices, vaya, vamos a llamar a alguien que nos haga la web. Pero bueno, nos ha servido para aprender, sobre todo lo que yo siempre digo es, si quieres hacer algo con WordPress, ¿qué tienes que hacer para no cagarla? Pues eso es lo que he aprendido. Y a partir de allí, pues fui trabajando en marketing digital, en SEM, y ahora es el día a día. Luego, en cuanto a la comunidad, conocí a Ana Cirujano, ella nos ha hablado mucho de la comunidad WordPress y en 2018, si no me equivoco, mi mujer estuvo dando una charla en la WordPress, ella es escritora, es Garzo, y dio una charla también sobre la escritura y sobre que nos ha encantado muchísimo la experiencia de estar allí y este año, cuando fue la WordPress de Torrelodones, dije que esa era mi oportunidad, que me apetecía mucho y la verdad es que fue increíble. O sea, sobre todo, como bien decías, estabas en la organización, sí que no es por hacerte la pelota, pero salió muy bien. O sea, salió muy bien, creo, el evento y ya he hablado sobre esto, pero sobre todo es eso, que tantísima gente como voluntarios y con esa calidad de ejecución es sorprendente. Bueno, también teníamos una buena líder, que es Ana Cirujano, de aquí le mando un fuerte abrazo.
Y curramos mucho, la verdad hay que decirlo, que curramos mucho y por eso al final dio sus frutos. Muchas gracias por la felicitación, Pablo, porque la verdad que se agradece. Porque después de lo que cobramos por hacerlo, se agradece que te den las gracias. Bueno, Pablo, he curioseado de ti en las redes. Sobre todo me he vuelto a ver la charla, porque ya te digo que la charla que diste en Torrelodones me llamó muchísimo la atención. Tuve la suerte de incluso editarla para subir a WordPress TV, por lo que la tuve que ver por segunda vez, así que casi me la aprendí. Y dije, es que es perfecto para que venga al club, porque tú estás al final especializado también en temas de negociación, en resolución de conflictos, y yo creo que para cualquier tanto emprendedor como empresario, poder saber algunas técnicas o por dónde tirar o cómo o qué pasos dar o qué hacer en según qué situaciones, pues es muy importante porque al final, quieras o no, tarde o temprano, te encuentras con una situación de este tipo y, oye, y tienes que, quieras o no, tienes que hablar con clientes, sobre todo cuando uno empieza. Ya luego a lo mejor te buscas esas alianzas, socios, etc., que lo lleven si a ti no te gusta, pero lo normal es que de primeras lo hagas tú. Por lo que vamos a empezar desde lo más básico, ¿de acuerdo? Esto como si fuera carrera universitaria, ¿vale? Examen. ¿Cómo definirías tú el término negociación? Pues esa pregunta, aunque puede parecer básica y fácil, realmente no lo es. No lo es. No lo es nada, porque hay tantísimas definiciones, tantísimos puntos desde los que nos pudiéramos acercar a la negociación para explicarla, que es brutal, o sea, que no lo parece. Entonces, si me permites, te puedo dar dos. O sea, sí, una, claro, la que me encanta, que la rescato también aparecía en mi charla, la rescato del libro de François Collier, de Negociar con Príncipes, que dice que el arte de negociar es conseguir que te ofrezcan, conseguir que te pidan aquello que venías a ofrecer. Diciendo de otra manera, es decir, es conseguir en una negociación que la otra parte, con la persona con la que estés negociando, ella misma te pida lo que a ti te gustaría darle, o lo que a ti te gustaría ofrecerle, o lo que tú tienes para resolver esto que estáis negociando, ¿no? Pues a mí me parece súper bonita esa frase, lo resume muy bien. Y otra, pues como un poco más técnica quizás, pues lo que todo el mundo conoceríamos como negociación, que sería un proceso, un proceso de acercamiento entre dos o más partes en los que intentan coordinar sus intereses para ambos ganar, ambos conseguir un provecho de ese proceso de esa gestión de la situación, sí, o del conflicto, o ni siquiera tenga que ser un conflicto, simplemente hacia el futuro para un proyecto. Sí, algo que al final que convenga a las dos partes o a la parte que, poniéndonos en una posición egoísta, a tu parte, o sea, lo que es barrer para casa, ¿no? Pablo, dime. Sí, que eso lo matizaríamos o sea, no me quiero explayar mucho, pero esa parte que has dicho lo matizaríamos mucho en el sentido de hay muchas corrientes de negociación diferentes y hay sí. Lo que es la negociación de Harvard, que se llama, que promueve mucho la negociación win-win. Sí. Que tendrá que ver con el hecho de que para que una negociación salga bien, por así decirlo, hay que abandonar un poco esa parte egoísta y tratar de encontrar también que la otra parte gane. Eso es lo que va a favorecer muchísimo la negociación y que la negociación salga bien para que la otra... o sea, si vamos buscando ganar, la otra persona se sentirá como que haya perdido. Y eso te puede cerrar la negociación, pero a la larga va a generar resentimiento. Y si vuelves a negociar con la misma persona más adelante, va a decir, esta es la mía, voy a vengarme, ahora gano yo. Y puede generar problemas. Sí, estar en una posición de ayudar, como decía al principio. Claro. Yo lo veo así, porque al final también es... Lo primero es que la persona a la que quieres convencer se sienta a gusto. Y, oye, esa forma de anticipación, esa reflexión que has dicho de François Collier, François Collier, sí. Ajá. La verdad que es muy bonito.
porque al final lo pone... hoy es que como he dormido poco me he levantado un poco filosófico, perdonarme, ¿de acuerdo? Está genial, nos viene genial. Estoy un poco cansino hoy, pero me parece algo como que tiene una visión un poco romántica, ¿no? De lo que es la negociación. Es en plan de el vender sin vender, no te voy a vender, voy a intentar llevarte por un camino que tú mismo descubras que yo soy el indicado para ayudarte, ¿no? Digamos. Exactamente. Me parece muy bonito. Bueno, dejándonos de tonterías, vamos a la parte técnica. No, tontería ninguna, por favor. Se me escapa la lagrimilla, espera tengo una pregunta que a lo mejor te pillo un poquito en calzones. A ver. Me viene muy bien que lleves ya unos añitos aquí, porque yo siempre he opinado, yo llevo muchos años siendo comercial, ¿de acuerdo? Y siempre he opinado que aquí en España nos da mucho miedo vender. No hablemos ya de hablar de dinero, o sea, nos da pavor hablar de dinero. ¿Tú notas en todo este tiempo que has tenido negocios, el corto plazo que has tenido negocios por mala suerte de la vida, este tiempo que llevas como emprendedor, incluso en tu carrera de jurista, ¿notarás gran diferencia de tu país aquí a la hora de negociar? Me refiero, ¿crees que los españoles tenemos miedo a negociar? ¿Nos da respeto negociar? Nunca me he puesto a analizarlo como para tenerte una respuesta así preparada o me gustaría haberte dicho, pues fíjate, sí, ya lo había visto. Pero sí que es verdad que mientras me estabas haciendo la pregunta, yo creo que sí hay diferencias. Siempre en la negociación y en general en inteligencia emocional hablamos de no tener prejuicios, de no andar con pues conclusiones precipitadas, sí. Pero las diferencias hay, y en cierto modo todas estas idiosincrasias y formas culturales de un país a otro país es algo muy a tener en cuenta si tenemos alguna negociación internacional o un conflicto internacional. En ese sentido, yo sí que a nivel general podría decir que sí que hay diferencia. No tanto miedo a negociar, es al revés. Yo creo que en España se negocia mucho más, se cuestiona mucho más, por así decirlo. Nos pasamos de frenada a lo mejor. Sois más dados a cuestionarlo, a preguntarlo y a iniciar un desacuerdo en general. Lo que pasa es que yo creo que la gente no lo llama negociación, porque es verdad que a simple vista no lo parece, pero realmente cuando un niño empieza a llorar, está negociando. Ya está. O sea, es tan fácil como eso. Entonces, a mí cuando llegué a España me sorprendía mucho la cantidad de huelgas que había, la cantidad de momentos en los que la gente se quejaba porque algo no les parecía bien, porque algo no les gustaba, porque el servicio no estaba bien, porque no sé qué. O en el restaurante no estaba bien la nota, no sé cuántos. O sea, ese tipo de cosas en Ucrania creo que no pasan tanto. Somos, por así decirlo, más complacientes. Más complacientes. Es decir, como que está la idea de salvar la cara, de quedar bien, que yo creo que está un poquito más impregnada de decir, prefiero quedar bien y tener buena relación y aquí en el momento aparentar como súper contento, súper guay, súper enrollado, aunque no me guste. Ya lo comentaré por detrás, el hecho de que no me guste o no sé qué. Y eso luego realmente genera una escalada y que explota el conflicto un poquito más tarde y con más fuerza. En cambio, aquí en España, en general, por todo lo que podemos leer de cosas culturales, la cultura española es más emocional. Y aquí hay más sols, más alegría, entonces más activos, y en ese sentido yo veo que están más abiertos a iniciar un desacuerdo, pero no tan cómodos dentro de una negociación. ¿Sabes? No sé si me he podido explicar. Es decir, la iniciación de la negociación, aunque no se vea como una negociación, es mucho más rápida y mucho más inmediata, más reactiva,
Luego, por ese exceso de emocionalidad que puede tener, la negociación se suele llevar un poquito peor. Sí, sí. Y prefieren ir directamente, pues en caso de un conflicto, a un juzgado, porque las emociones escalan tan rápido que ya... Claro, escalan tan rápido las emociones que pasan a insulto, pasan a una amenaza y ya está, vamos a los juzgados. ¿Sabes? En este caso falta esa frialdad de decir, vale, es verdad que estoy en desacuerdo, pero vamos a gestionar esto porque no es más que un desacuerdo que seguramente hablando con la otra persona lo resolvemos. Aquí es todo mucho más rápido. Aquí pasamos de 0 a 100. Sí, entiendo. Interesante, joder. Pablo, ¿cuál es la habilidad más importante que se necesita para ser un buen negociadora? ¿Se puede aprender esta habilidad de negociar? Pues mira, en mi charla yo había hablado de escucha y como una de las cosas muy importantes en la negociación y uno de los primeros consejos que yo doy, pero no me gustaría dejarlo como habilidad, sino como habilidad yo pondría algo como un autocontrol personal o la paciencia, o sea, algo que englobe, no sé si existe alguna palabra, si existe pues que alguien me la diga, una palabra que englobe paciencia y autocontrol emocional. En ese sentido. Para escuchar, ¿no? ¿Te refieres? Exactamente, el autocontrol. Porque en una negociación, por mucho que digamos, vale, hay que escuchar, pero si escuchas, también percibes. Y si la otra parte te está insultando o te está faltando el respeto, ya sea queriendo o sin quererlo, muchas veces, incluso si lo hace queriendo, nos puede beneficiar mucho más. Postergárnoslo un poco, o sea, es decir, sin dejar humillarnos, pero percibirlo, controlar nuestras emociones para no saltar. Porque al final nuestra cabeza, nuestro objetivo tiene que estar puesto en el objetivo de la negociación. Yo lo que quiero conseguir es ese local, por ejemplo. Entonces, este me está faltando el respeto, me está diciendo que el producto que vendo es una mierda, pero me da igual, porque yo con él lo único que tengo que tratar es hasta la firma del contrato y a partir de ahí ya es mi local y eso es lo que quiero. Entonces, muchas veces es importante ese respirar, bajar las emociones, aguantar y continuar hablando, ayudar también a la otra parte para que baje los humos, pues eso requiere muchísimo autocontrol y mucha paciencia también para poder aguantar una escucha. Hay gente, hay personas que se explayan muchísimo hablando y cuando se trata de defender sus intereses más todavía, te dan con pelos y señales, con muchos detalles y eso muchas veces es como... Bueno, me va a seguir hablando, ya no aguanto más y de ahí vienen todas estas interrupciones que están todo el rato. Entonces, ese control de decir, vale, aunque me apetece interrumpir, no interrumpo. Cojo un papel, apunto todo lo que quiera decir y luego ya lo diré. O incluso con toda esa misma calma, pedírselo. Oye, disculpa, es muy importante para mí poder contestarte las cosas que me estás diciendo. ¿Te parece bien que hagamos un poquito más cortas las intervenciones? ¿O te puedo interrumpir para hacer un resumen porque me estoy perdiendo? Esa paz y tranquilidad yo creo que es la habilidad más importante y si se puede aprender, pues desde luego luego yo aprender creo que nadie a entrenar, nace. ¿no? Mayormente sería exactamente más que aprender. Primero de todo es ponerle nombre y darse cuenta de que es importante eso y ya solo con eso dices, vale, tienes 50% del trabajo hecho. A partir de ahí, entrenar, practicar y es que los que tengan hijos es muy fácil porque hay niño que llora muchísimo y no sabes qué hacer con él y hay veces que pues te dices cuántos padres hemos visto en la calle que pues a la nada explotan y o le dan una colleja o le gritan, en plan, cállate y dices, es que un niño de 3 años no sabe, no, por mucho que le digas cognitivamente no está preparado para dejar de llorar. Por mucho que se lo digas. Entonces esa es la calma, decir, vale, yo quiero que el niño llore, ¿qué voy a hacer para que él deje de llorar? Porque gritar no va a ayudar. Hay grandes comerciantes y libros, teorías, bueno, sobre esto, el tema de negociación, de ventas, etc. Imaginaros, ¿no? No sé si habéis parado a buscar, pero hay libros que dan miedo. Pero todos, esto que me cuentas, todos siempre llegan a un punto, ¿no? Que es lo que tú dices, el tema de la escucha activa, podríamos decir, que lo que vienen a resumir es en plan de que si en una conversación has hablado tú más de un 10 o 20% que la otra persona, mal. Mal. O sea que el 90% de la conversación tendrías que estar escuchando.
Completamente de acuerdo. para tener más posibilidades de vender algo. Yo creo que esto va un poquito por ahí, ¿no, Pablo? Claro, lo malo es que con el éxito de este podcast y todo el mundo nos va a estar escuchando y todo el mundo aprenda eso, al final las conversaciones pasarán a ser por wifi o algo, porque vamos a estar todos los dos escuchando. Esto lo escucha mi madre y poco más. Bueno, Pablo, técnicas. Vamos a hablar de técnicas. Vamos a pasar un poquito a teoría. Técnicas, estrategias que sobre todo tú utilizas a la hora de gestionar conflictos de una manera efectiva. En un ámbito sobre todo profesional. Pero viéndolo fríamente, al final también el personal más o menos existe cierta similitud, ¿no? Como bien antes decías, hasta un niño cuando llora está intentando negociar. ¿Cuántas discusiones tenemos, por ejemplo, con nuestras parejas, ¿no? Yo qué sé, ¿qué película vamos a ver? Al final estamos negociando continuamente, ¿no? Oye, pues ¿qué técnicas podemos utilizar o utilizas tú para gestionar conflictos, ya sea en lo profesional o personal? Claro, sí, es verdad que la negociación al final está en todos nuestros momentos de vida, tanto profesionales como personales. Y hay la gran diferencia entre las dos es que a nivel profesional puedes, y es una de las técnicas que recomiendo muchísimo y que tiene que estar siempre, separar lo personal de lo profesional, separar completamente a la persona del problema, que es, hablando con palabras de Roger Fisher, que es también de la escuela es el padre de la escuela de Harvard de negociación. Él dice de separar la persona del problema. En ámbito profesional, lo que podemos decir, ya me puedes estar insultando, pero si yo sé que ese tipo de persona se expresa así y a él le gusta decir todo el rato cabrón, huevón o cosas así, aunque a mí me parezca insultante, pero digo, mira, si él habla así completamente con toda su familia, con todos sus amigos, con todos sus hermanos, me da igual, porque lo que venimos aquí a resolver es por qué está fallando la facturación en el local tal, porque este día ha bajado, sea por lluvia, sea por tal. Pues la idea de esto es, vale, ya puede decir lo que quiera. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que tenemos? Dejamos completamente de lado quién tiene la culpa, quién no la tiene, qué intención, qué no intención, sino que cuál es la situación, qué nos ha hecho llegar a esta situación, dónde en este viaje ha habido el problema, cuál ha sido el error, qué hacemos para resolver este error y cuáles son los pasos para el futuro para que una vez resuelto no se vuelva a generar. Ya está. Tener eso en cuenta ayuda mucho el entender, y sobre todo en equipos profesionales, que no es tan importante muchas veces lo inteligente o lo listo que seas tú, sino la inteligencia colectiva. Porque en un equipo y en una conversación, en una reunión de un grupo de personas, es más valioso esa inteligencia grupal que consiga entre todos resolver ese conflicto, porque todos estarán de acuerdo con ella, todos se sentirán partícipes en esa resolución y la defenderán a muerte, porque se sienten parte como creadores de la idea de esa solución, por así decirlo. Si les viene impuesta, en plan, mira, tienes que hacer esto porque no tienes ni idea, eres muy malo y te tengo que estar dando las soluciones tal, pues obviamente si tienes un rol jerárquico superior, pues te lo tendrá acatando. Pero vamos, en cuanto tú no estés, él va a decir, esto... Voy a hacerlo a mi forma y punto. Ya está, claro. No está aquí, no se va a dar cuenta, no se va a enterar. Entonces, o sea, durante la carrera había visto muchos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, muchos ejemplos no recuerdo muy bien ni nombre ni de dónde venía, pero era de una fábrica en la que había un defecto de fábrica y había como tornillos que se encontraban en los packaging o algo así, y la empresa decidió darles como un bonus por cada tornillo que encontraran dentro del packaging o algo así, y que el número de tornillos encontrados creció después de esa solución. Porque la gente lo que decía, vale, muy bien, si me van 50 céntimos por cada tornillo que encuentre, pues lo voy echando yo. Y digo que los he encontrado. Entonces, de nuevo, es una solución impuesta y la gente no se siente partícipe de esa solución y además es mal creada, porque al final se están aprovechando de ella, por así decirlo, burlando la ley para aprovecharse de ella. Y en el ámbito personal, esa separación de
personal es imposible. Sí. Estás allí, las emociones están mucho más cerca y eso de si vamos al cine o vamos al teatro ya es un poco más complicado, ¿no? Porque intervienen otras cosas como el cariño, el amor, el respeto, muchísimas cosas. Lo que sí es verdad que lo primero es siempre, de nuevo, en cuanto a las técnicas que compartimos, menos la de separar profesional del problema de la persona, que se puede aplicar en muchos de los casos. Es decir, en ese sentido, de nuevo, es más complicado porque puedes caer en el error de estar profesionalizando algo que es íntimo y personal y no siempre cae bien a la otra parte. Entonces, lo importante es que las dos personas, o sea, la familia, estén en la misma página y sepan lo que están haciendo. Es decir, vale, lo que queremos es los dos estar juntos, ¿no? Genial, pues eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Al teatro, al cine? Vamos a decidirlo de alguna manera. Hablarlo todo, hablarlo bien y sin... como siempre digo, para mí en esos casos, en casos familiares, es hablarlo sin miedo. O sea, sin miedo a hacer primero una lluvia de ideas, por muy descabellada o tonta que sea, y no tener miedo a que tu opción que propongas sobre la mesa la vayan a criticar. Es decir, pues vamos al cine y después al teatro. Pues es una tontería, porque vas al cine y luego vas al teatro, te vas a dormir en el teatro, pero vamos, sin duda, porque además la del cine es a las 6, que son 3 horas de película, y luego la del teatro es a las 8 y es una hora para dormirte. Vale, pues de verdad es una tontería, nos reímos los dos, ¿cuál es la siguiente opción que tenemos? Y la evaluamos. Esta, ¿qué pasa con ella? ¿Por qué no la elegimos? Por esto, por lo otro. Y poco a poco ir descartando. También ahí está también el ejercicio de escucha, ¿no? Escuchar a lo mejor el por qué no quieres o por qué no. Yo creo que ahí al final en lo personal también yo por lo menos pienso mucho cuando hay gustos muy diferenciados, ¿no? Entre tu pareja y tú, es en plan de ¿quieres pasar una tarde tranquila o quieres discutir por salirte con la tuya, ¿no? Es un poquito, a lo mejor si también cedes un poquito, aunque no te guste esa segunda opción, bueno, pero es que cada caso es cada caso. Claro. No nos vamos a meter en esa berenjena. También aquí tiene mucho que ver lo que te voy a preguntar, porque tanto en lo personal como en lo profesional siempre hay algún punto, siempre existe un punto, o debería existir un punto en el que se tiene que decir o se tiene que pensar el basta, vamos a parar la negociación, se acabó. ¿Cómo decides cuándo es el momento adecuado para ceder en una negociación? ¿O existe algún indicador que te diga internamente déjalo ya? Pues de nuevo, la selección de preguntas que has hecho es genial, porque esto es la clave de toda la negociación y cuando realmente queremos hablar de una negociación seria. Es decir, podemos estar hablando un poco de broma de las negociaciones, como el salir a la calle y comprar el pan e intentando bajar un poco de céntimos porque está duro. Pues eso, bueno, es el trueque del mercado. Sí, pero no estamos en eso. Cuando hablamos de una negociación seria y profesional, hablamos de una cosa preparada, que tiene sus fases, con la que no podemos ir con prisa. Entonces, en esa negociación seria necesitamos una parte de preparación muy grande, muchísimo más grande y larga que la propia negociación en sí. Es decir, cuanto mejor es la preparación de la negociación, más corta tiene que ser la negociación. O sea, realmente si está bien preparada, en media hora está hecho. Entonces, dentro de esa parte de preparación, uno de los puntos a preparar clave es la alternativa, la mejor alternativa a lo que vayas a negociar. De nuevo, ese tipo de técnicas los saco de lo que es la escuela de Harvard, que es ahora mismo lo que por así decirlo, más ha revolucionado el mundo de la negociación, aunque es algo bastante lógico. En cuanto a la alternativa es, en caso de que la negociación no vaya bien y tengas que romperla, ¿sí? ¿Qué vas a hacer?
O sea, ¿cómo tener una segunda opción? ¿O...? Exactamente. A nosotros desde la negociación no nos gusta llamarlo opción porque a la opción llamamos opción algo que podemos todavía hablar en la mesa, es decir, cuando vamos a negociar tenemos varias opciones para resolverlo. Sí. Y la alternativa es que ya hemos agotado todas las opciones, ninguna ha funcionado, necesitamos una alternativa. Vale. En los libros lo denominan como BATNA, Best Alternative to Negotiation, Best Alternative to Negotiation. Algo así, no me acuerdo, no me está sonando bien, algo estoy diciendo. No te preocupes, bueno, no te preocupes. El caso es que es la mejor alternativa al acuerdo no negociado. Entonces, por ejemplo, en caso de un local, vamos a negociar con un local y tenemos este de Juan Bravo 27. Uh-huh. Vamos a negociar con el dueño el cogerlo o no cogerlo por el que precio no nos vale. Pues antes de ir a esa negociación, para ir realmente fuertes hay que buscar una alternativa, otro local al lado con características similares que también nos valga, aunque sea un poquito peor. Y decidir en qué momento la negociación con el local de Juan Bravo nos deja de valer, nos deja de compensar. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, cuando vamos a esa negociación, ¿cuál es el momento de abandonarla o ceder en esa negociación? Pues primero, en el momento en el que vemos que deja de compensarnos porque nuestra alternativa es mejor, lo dejamos. Uh-huh. En caso de que nuestra alternativa no es tan buena o no existe, sí, tenemos que ver los puntos de cesión. O sea, ¿en qué puntos podemos ceder? ¿Cuáles son de estos puntos que no son tan importantes para mí? Uh-huh. ¿Y cuáles son invalidables? O sea, yo de aquí no paso. O sea, esto no lo puedo... de aquí no puedo bajar, pero estos puntos no me importa cederlos. Sí. Entonces, echa toda esta parte de preparación, tú vas a la negociación y sabes, estás preparado. Estos son los puntos en los que yo puedo ceder. Y vas en la negociación y estás preparado. Utilizas todas las argumentaciones que tienes, intentas atacar la alternativa que tienen ellos si la tienes, intentas aparentar que tengas una alternativa o hacer un poquito más fuerte tu posición para ir ganando un poco de terreno, o sea, preparando, por así decirlo, lo que también llaman hay un intervalo en el que negociación es posible. O sea, si mi precio de compra es superior a su precio de venta mínimo, sí, entonces tenemos ahí un margen para negociar. Entonces vamos intentando aumentar ese margen para que sea lo más grande posible y luego, en caso de tener puntos de cesión, los vamos cediendo hasta el punto de decir hasta aquí. Ya no puedo ceder más, o si puedo, si no puedo. Depende mucho también, en este caso, aparte de esa fase preparativa, de la relación. ¿Qué relación hay? Uh-huh. No es lo mismo negociar, no es lo mismo gestionar un conflicto en el que la relación es súper importante, sí, que en una en la que la relación no es tan importante. Pues, por ejemplo, vamos en la calle y pues te chocas con alguien porque el tío o la chica va distraída con el móvil y te da con el hombro y tú vas con el niño cargando en los brazos y te choca. Y las opciones son: ponte ahí a discutir con ella, en plan, muy mal, qué es lo que ha hecho, no sé qué, no sé cuántos, intentar pedirle el perdón o no sé qué. ¿Para qué? Si esa persona no lo vas a ver jamás y el hecho de haberte chocado ya no lo vas a revertir. Es perder las neuronas para nada. Entonces, allí la relación es inexistente e irrelevante. Si la persona te pide perdón, genial, y si no te pide perdón, pues mira, si te pones un farruquito e intentas convencerla, pues es que pierdes minutos de tu vida. Sí, porque no cambia, simplemente algo peor. Si la relación es súper importante porque se trata de un proveedor que va a estar suministrándome producto durante mucho tiempo, uh-huh, ahí la relación es súper importante. Entonces, puedo ceder más cosas porque quiero priorizar que esa relación sea buena. Uh-huh. No sé si me he explicado bien o no. No. Luego me lo escucharé otra vez con papel y boli, porque, madre mía, o sea, has contado mucho en muy poco tiempo. De verdad, se agradece. Tirando más para lo personal, Pablo, ¿cuál es la peor decisión que has tomado tú en una negociación y qué aprendiste de esa experiencia? Qué buena esa. Y además te digo, mira, creo que yo soy muy de analizar lo que he hecho.
Las cosas que voy haciendo soy muy de sentarme, de analizar, dicen que es bueno ser un poquito de autocrítico y creo que en mi caso me pasa un poquito. En ese sentido, la respuesta la tengo bastante preparada porque yo creo que de lo que más me arrepiento es en este primer proyecto de las cafeterías. Sí. Había un momento en el que, pues, en la primera negociación nuestra con los socios inversores. Yo era muy joven, estaba empezando solo mi carrera, no entendía nada ni de negocios ni de lo que es nivel legal y jurídico, solo sabía la primera parte teórica en general, lo que das en el primero, en el segundo curso. Mi hermano, el que estuvo conmigo, venía de un mercado, de un mundo muy diferente, que es en Ucrania las cosas se hacen de una manera muy diferente con la que yo no comulgaba nada. Y en ese momento, en esa negociación, cometí muchos errores de dar por hecho y confiar a ciegas en la otra parte en la que estoy hablando. Entonces, años después me di cuenta de que a nosotros nos analizaron como si fuera una due diligence de pies a cabeza. Pero me di cuenta que yo no he preguntado, no he cuestionado nada. Por miedo. ¿No ibas preparado? No, para nada. O sea, ni cero, ni coma. O sea, vamos, ni preparado, de lejos no. Y además tenía miedo. Tenía miedo a preguntar. Tenía miedo a quedar en plan... Si pregunto, a lo mejor quedo como un desconfiado. ¿Sabes? O sea... Sí. Claro, si le digo esto porque, no sé, o sea, si pregunto de dónde, qué sé, de un montón de cosas que tienes que preguntar al inversor que te viene. En plan de, a lo mejor no quieren seguir, ¿no? A lo mejor... Exactamente, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a invertir? ¿De qué manera? ¿Cómo van a ser las inyecciones? ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué tipo de proyectos tenéis? ¿Qué experiencia tenéis en esto? La experiencia que tenéis en hostelería, ¿dónde empieza, dónde termina? O sea, todo ese tipo de cosas que me parecen súper importantes y que vamos, al final, antes de firmar con un inversor, yo creo que tiene que haber una parte previa de confianza, de comunicación, de conocernos, de entendernos, de jugar juntos a algo, de salir juntos a algo para pillar esos pequeños detalles de decir, vale, como sea aquí, luego se va a trasladar a lo profesional. Son tan importantes y a mí me daba miedo preguntarlo. Me daba miedo el típico de ¿cómo voy a firmar un contrato si nos llevamos tan bien? Voy a parecer un desconfiado. ¿Cómo le voy a preguntar esto? Voy a quedar como... Y eso fue mi gran error, no haberlo hecho, no haberlo preguntado, y me arrepiento mucho, aunque es verdad que luego todos los años después ha ido todo bastante bien. Sí que es verdad que había tensiones. Te podrían haber engañado. Por suerte, sí, completamente, pero en ese sentido ha ido todo bien y sí que es verdad que había tensiones y había decisiones que al final nos complicaron un poco la existencia durante esos años de nuestro proyecto, que se podrían haber evitado si nosotros, mi hermano y yo, en este caso, hubiéramos enfocado esa negociación de una manera más profesional. Interesante. Ante ese tú de hace años, una persona que es insegura, es que tampoco quiero utilizar la palabra inseguro, pero que le hace insegura esa falta de desconocimiento, como tú has comentado, o personas que se pueden poner nerviosas, que le dan miedo, como decía, que aquí, como te preguntaba al principio, que les puede dar un poquito miedo el negociar. Por eso también esas cosillas que decías tú, el qué dirán de mí, voy a parecer poco profesional, se van a dar cuenta que no tengo ni puta idea de lo que estamos hablando, ¿vale? O sea, al final, para que no salgan esas cosas hacia la luz, ¿qué consejos le darías tú a alguien que se siente inseguro o nervioso ante una negociación? ¿Cómo se podría preparar esa persona? ¿Qué tips o qué cosillas tendría que tener en cuenta para enfrentarse de una forma más segura a esa negociación? Pues así a nivel básico, alguien que está empezando, alguien que nota ese tipo de problemas pero no tiene formación en negociación, lo que yo les diría es esa negociación la podríamos equiparar a siguientes situaciones que te pueden ocurrir a nivel personal durante la vida. Es un examen.
¿Tú vas a un examen nervioso o vas a un examen tranquilo? ¿Qué diferencia esas dos cosas? ¿O vas preparado o no vas preparado? Sí. Una entrevista. Cuando vas a una entrevista puedes ir súper nervioso también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si vas a una entrevista en la que vas pillado con pinzas, vas nervioso. Si vas seguro porque llevas 10 años trabajando en eso y eres un crack y no hay nadie que sepa mejor sobre esto, vas tranquilo, ¿vale? Entonces, estoy como poniendo extremos, ¿no? Lo mismo, hablar en público. Hay gente que se pone nerviosa hablando en público, hay gente que no se pone nerviosa hablando en público. Los que se ponen nerviosos, ¿por qué es? Porque nunca lo han hecho, porque tienen miedo de olvidarse el texto que tienen preparado, y los que no se ponen nerviosos es porque lo han hecho 1000 veces, o porque les sale solo, o porque el texto que tienen preparado no se lo tienen que estudiar, porque realmente la materia o lo que tienen que decir lo tienen tan interiorizado que no lo necesitan un guión. Lo mismo en una negociación. Si estás nervioso es porque o nunca lo has hecho, o porque no estás preparado, o porque no te sale. Y lo mismo que al hablar en público, te da vergüenza. Entonces, la solución, en mi caso, siempre va a ser la misma. Uno, prepárate. Prepara esa negociación. Y existen hojas, existen recomendaciones de puntos que hay que repasar para ir preparada a una negociación. Es un acrónimo que se resume como brócoli, pero sin la primera O, broccoli, que es el BATNA del que hemos estado hablando antes, que es la alternativa, búscate una buena alternativa. Relación, ¿qué relación? Estudia muy bien qué relación tienes con esa persona o con lo que vayas a negociar, si es importante, si no es importante, cómo quieres que sea esa relación, si ahora no hay pero quieres que haya. Estudiar esa relación en general. ¿Cuáles son las opciones de resolver o de negociar o de firmar? O sea, ¿cuál es literalmente hacer una lluvia de ideas de opciones de resolución? Con este precio, pero con más meses de carencia en caso de un local, con menos meses de carencia, pero un alquiler más barato. Está bien el alquiler tan alto, pero primero un escalonado hasta llegar a ese nivel. Y una borrada de opciones, todo lo que se te ocurra. Luego el tipo de comunicación, o sea, qué comunicación hay, cómo la queremos llevar a cabo, qué preguntas queremos hacer, qué preguntas nos pueden hacer, cómo las queremos hacer. Luego la parte de intereses. En una negociación normalmente ese nervio, esa preocupación va porque la otra parte se pone una barrera de lo que nosotros llamamos una posición, decir... es así y ya está. O sea, ese es el precio y punto. No voy a bajar de allí. Pero siempre detrás de esa posición hay un interés. ¿Por qué quieres ese precio tan alto? ¿Cuál es la razón? Entonces, en esa fase preparatoria tenemos que pensar e indagar sobre qué intereses puede tener esa persona. No es lo mismo que el dueño del local sea una persona joven, una persona mayor, o un banco o un fondo de inversiones. Son entes distintos y la aproximación a ellos tiene que ser también diferente, y intereses que puedan tener son completamente diferentes. La persona con la que vas a estar negociando es el agente de la inmobiliaria o es directamente el propietario, porque son cosas completamente diferentes. O sea, el agente siempre va a tener la opción de decir, uy, no lo sé, tengo que consultarlo. Entonces, eso invalida la negociación, pero tampoco puedes enseñar todas tus cartas con él. Tienes que conseguir a lo mejor en esa primera negociación, más que el rebaja de precio, una cita con la dueña, que ella también esté, o con el dueño, que ellos vengan y directamente a ellos pedirles esa rebaja, porque con ellos vas a poder explicarles mejor qué proyecto tienes, porque además es súper romántico, es súper bonito, es súper guay y sabes que ellos viven en el piso justo de arriba. Estoy poniendo un ejemplo muy hipotético, pero justo viven en el piso de arriba y no quieren ruidos. Y tú le dices, mira, es que yo soy una panadería sin música, sin nada, y cierro a las 6. Ya sé que tienes licencia de bar, pero me da igual. Quiero una panadería y no voy a abrir más de las 6. Entonces, es tranquilidad, sin ruido, sin absolutamente nada. Y no necesito salida de humos, porque todo lo hago con unos hornos súper nuevos específicos electrónicos que no tienen salida de humos. Así que ni humos ni música. ¿Qué te parece? Buah, pues firmo. ¿Dónde hace falta? ¿Cuánto descuento necesitas? Ya lo tienes.
Eso es, iba por los intereses. Eso, preparar esos intereses y preparar también las legitimaciones, como los argumentos que tienes para defender tu postura. O sea, que vienes a una negociación para defender tus intereses, para defender lo que las opciones que estás proponiendo tienen una justificación detrás. Entonces, hay que prepararlos, hay que escribirlos y decir, vale, esto que propongo, ¿por qué lo propongo? ¿Por qué es lo mejor? Aquí está la justificación. Pues, ¿quieres una rebaja de precio? ¿Por qué la quieres? ¿Porque tú eres muy guapo? No, porque mira, he revisado el barrio en Idealista y he encontrado 5 locales con unas características similares a los tuyos y todos ellos parten de un precio mucho más bajo que el que me estás proponiendo tú. Es cierto que el tuyo está justo pegado a la boca del metro, pero a lo mejor no son 300 euros más, a lo mejor estoy dispuesto a pagar solo 100 euros más porque está al lado del metro, no 300. Entonces ahí tienes una justificación que no es personal, sino es objetiva, que es externa. Lo marca el mercado. Yo no me lo he inventado. Es así. ¿Por qué el tuyo son 300 más? Y que te lo explique. Si él te lo explica, mira, por mis santos cojones, pues ahí tenemos un problema. Y tenemos que buscar otras técnicas de lidiar con esa negociación dura que se convierte, porque pero normalmente no nos lo vamos a encontrar. O sea, realmente lo que encontramos es, yo quiero venderlo por 400 euros. Pues venga, pongamos 800, que siempre habrá tiempo para bajar. Yo ahora mismo estoy vendiendo un coche y yo he hecho lo mismo. He dicho, pues voy a poner mucho, luego ya vamos viendo. Preparando todos esos puntos y preparándolos bien. No 15 minutos antes de la negociación, sino con tiempo. Preparas un día, lo cierras. Al día siguiente lo vuelves a abrir, lo vuelves a releer para entenderlo. Y llega el momento en el que controlas tanto lo que vas a negociar. Sí. Que es como si fuera una entrevista de trabajo en el que el currículum te lo sabes de pe a pa, todo lo que viene en el currículum sabes por qué viene, cómo lo explicas y por qué lo has puesto allí, que ese nerviosismo baja. A alguien que no le sale no desaparece, pero baja. Y luego, si a alguien aún así le cuesta muchísimo y le cuesta ese primer momento de romper el hielo, yo diría... prepárate preguntas abiertas para llegar aquí, no ir directamente a, bueno, pues, ¿por cuánto? Sino, oye, una pregunta antes de empezar con esto, quería preguntarte esto, y que la otra persona vaya contándote una historia. Eso es lo que ayudará a que el hielo se vaya rompiendo, tú te dé tiempo a respirar un poquito, te da tiempo a meter un par de bromas, un par de chistes en medio para destensar un poquito el ambiente, y así... respirar tranquilamente, ya entrar en la negociación habiendo roto el hielo, esa primera hola. Y respetando esa escucha activa, ¿no? De la que hablábamos antes. Y claramente. Y eso es poco hemos hablado de la escucha hoy aquí, pero toda esa preparación va enfocada a prepárate esas preguntas para que entender qué es lo que está pasando allí. Y en vez de luchar contra esos 300 euros de aumento, pregúntale por qué. Pregúntale cómo ha hecho ese precio. Pregúntale cómo ha llegado a él, por qué es lo que hace falta para bajarlo y entender lo que hay detrás. O qué justifica esa subida, ¿no? Sí, al final es también como que un poco conocer al oponente, ¿no? De una forma u otra. Exactamente, digamos. Sí, es entender entender que esa persona, para poner ese precio, ha hecho un razonamiento. Sí. Ese razonamiento, él aquí no te lo va a decir. Él directamente te va a decir el precio. Es la posición. Pues nosotros lo que queremos es indagar sobre ese razonamiento. Intentar averiguar lo máximo posible sobre ese razonamiento que hay detrás. Habrá negociaciones buenas, geniales, de los que la persona que tienes enfrente también ha oído, ha escuchado, ha leído sobre ese tipo de negociaciones y sabe lo beneficioso que es compartir. Ir a una negociación en vez de directamente plasmar el precio, sino explicarlo. Mira, este es el local. Estas son las características del local. Más o menos ahora por la zona tienes este y este local, y viendo los precios que hay de estos locales, nosotros, el precio nuestro, lo hemos puesto un poquito más alto por las siguientes razones. Seguramente hayas visto los locales antes. Es de cajón. Si una persona está buscando locales, es que habrá visto todos los que tienes en tu zona. Entonces, si quieres defender tu precio, adelántate. Díselo. Estos todos los locales que hay en la zona, seguramente los hayas visto. Y que sepas que en este le falla esto, en este le falla esto, que seguramente lo hayas visto. Y si no lo hayas visto todavía, pues por favor pídeles los planos
porque los tienen que mandar. Yo te los mando ya, aquí tienes estos planos. Y los planos coinciden perfectamente con la licencia. Eso quiere decir que no vas a tener que modificar nada. Eso te ahorra dinero. Y así va sí. Si lo llevamos a cara de venta de servicios, por ejemplo, pues conocer a tu competencia más directa. Exactamente, esos son los servicios que ofrecen esto de esta manera. Yo los hago de la otra, por eso el precio es un poquito más alto. O el precio más alto porque mi experiencia es de tantos años en este tipo de proyectos que son tochísimos, entonces el nivel de detallismo que tengo es superior. En general es, de nuevo, separar lo personal, incluso en la argumentación, buscar una argumentación externa. En la que incluso muchas veces en negociaciones complicadas, primero hay una negociación previa vamos a negociar sobre qué es lo que vamos a negociar. Entonces vamos a negociar primero qué factores vamos a usar, catalizadores de lo que nosotros no nos pongamos de acuerdo. Es decir, pues vamos a fijarnos que sea en el mercado de España para decidir los porcentajes de algo en concreto, o nos metemos más bien en el mercado europeo como base. Ese tipo de cosas que son muy importantes porque añaden un factor externo que no depende ni de ti ni de mí. Entonces, si nosotros nos fijamos en él y llegamos a una conclusión, ni tú ni yo nos vamos a sentir resentidos por haber dicho yo he cedido porque Mel lo ha pedido. No. Yo venía con la idea de 50%, pero luego resulta que lo normal en el mercado europeo que yo desconocía son 25%. Entonces yo mañana cuando vaya a hablar con mis socios les digo, oye chicos, nos faltaba este dato y son 25 y nosotros nos estamos subiendo la parra. En cambio, si ese 25 lo consigues convenciendo, atacando directamente, no, 25 por mis cojones o me voy de aquí, te levantas y te vas, y el otro que no quiere perder la venta dice, no, vale, venga, 25, pues se va de la negociación diciendo, joder, cago, ya me ha liado, Sí. Wow. Vamos a tener que escuchar este episodio, querido oyente, más de una vez, me parece a mí. Porque, madre mía. Me alegro mucho que esté Sí. gustando, ¿no? A mí, ¿sabes qué sucede? Que a mí personalmente, yo, poniéndome egoísta, a mí es que estos temas me encantan. De Pablo. O sea, y yo cuando vi tu charla dije, yo es que quiero tener un par de horitas para hablar con este chaval, porque seguro que son muy, muy, muy agradables y sobre todo formativas. Pablo, por la pasta que te voy a pagar por venir aquí, ¿de acuerdo? Tengo que dejarte hacer un poquito de spam. Ya has hablado un poquito de tus proyectos, hemos hablado más de los que no han salido tan bien, pero hay que dejar un espacio a esos que estás empezando, a ese caminito que llevas ya un tiempecito metido, que es el mundo de los negocios online. Así que cuéntame un poquito más al detalle qué haces, qué puedes ofrecer, sobre todo a la gente que escuche esto, y para conocer tu situación actual de tu emprendimiento. Pues mira, te lo agradezco mucho. En ese sentido, yo sigo con esa dicotomía, con esa división del yo, que es parte jurídica y parte de AD, de marketing. En la parte jurídica es la gestión de conflictos y negociación, que es todo lo que hemos hablado ahora. Entonces, estoy como consultor y asesor en todo lo que es la gestión de conflictos, en las negociaciones. Soy también mediador, que es, por así decirlo, en la negociación puede haber tres tipos de implicación de un profesional como yo. Una parte sería solamente asesoramiento, es decir, yo preparo a una persona para que ella vaya a negociar y ya ella negocia, y lo que haya salido ahí, pues haya salido. Después yo negocio por la persona, que es un grado de implicación un poquito mayor en cuanto a que yo represento a esa persona y soy yo el que va a la negociación. O con la persona, sin la persona, ya son distintos tipos. O como mediador, que es decir, yo soy imparcial, no voy de parte de ninguna de las personas, de las partes involucradas en la negociación, en el conflicto, sino que soy independiente e imparcial. En ese sentido, son las dos partes las que tienen que aceptar esa mediación. Se dividen el coste de la mediación como a ellos les parezca bien, normalmente es a mitades. Entonces, yo no represento a nadie. Yo estoy allí para guiar el proceso de negociación que hay entre ellos, como una negociación asistida entre ellos o gestión de conflicto entre ellos, en los que yo no planteo ni presento ninguna solución. Simplemente yo estoy
con ellos en esa negociación para llevar la conversación a buen cauce y ayudarles a que entre ellos consigan una solución. Sí. Que es, por así decirlo, las tres distintas implicaciones en 3 distintos servicios que se pueden sacar de allí. Y estoy trabajando en un poquito más adelante ofrecer también algunos cursos para equipos de venta. En cuanto a la negociación, pues de hacer formaciones y preparación de equipos. En cuanto a la parte de ADE, marketing, pues soy gestor y asesor de marketing digital especializado en SEM. Con mi amigo, con Robert, tenemos el proyecto el SEM Manager, que es un proyecto de Robert en el que me ha introducido Robert. A mí. Saludos a Robert, mil gracias. Tenemos la web que se llama semmanager.es y desde ahí ofrecemos, pues preparamos campañas de pago por clic, que a mí me gusta también. Ahora estoy pensando a ver cómo lo enfoco, pero estoy pensando un poco en la idea de, al final, pago por clic, por anunciarte, es una especie de venta, negociación digital que estás haciendo cuando está todo cogido con pinzas, pero bueno, estoy ahí viendo si hay alguna manera de unirlo. Bien, entonces, bien, interesante. Claro, que son campañas de pago por clic en Google Ads, sobre todo, también en redes sociales, en Facebook, Instagram, Meta, y allí realmente estamos súper especializados, o sea que no abrimos mucho más, sino que trabajamos exclusivamente en eso y para otros tipos de cosas que haga falta en cuanto a creación de páginas web o SEO o cualquier otra vertiente de marketing digital, trabajamos con colaboradores de confianza para que lo resuelvan. Entonces, esas son las dos proyectos actuales, así más importantes. Bueno, y el tercero es el club de vóley playa que tengo. Soy también entrenador y profesor de vóley playa. Tenemos un club de vóley playa en Madrid. Y Switch Volley para todos los amigos. Exactamente. Sí, que todo aquel que le apetezca jugar un poquito de vóley playa y en las próximas vacaciones, cuando vayáis a la playa y os toque jugar con vuestros primos, poder caña. Poder darles un poquito, poder decir, esto que estás haciendo lo estás haciendo mal, yo sé hacerlo mejor y así es como se hace. Pues tenemos la escuela en Madrid, aunque parezca que Madrid no tiene vóley playa, pero sí. Wow. Sí, Madrid tiene playa. Sí. Nada, no os preocupéis, querido y querido oyente, porque os pondré todos estos enlaces. Ya luego, Pablo, me pasas un correo para no dejarme algo con estos enlaces y lo pondremos en clubwpress.com en el episodio de este programa tan interesante que estamos teniendo con Pablo Kosarevich. No sé si lo digo bien, Kosarevich. Lo estás diciendo genial, ¿eh? Me mola mogollón lo de Kosarevich. Es que me encanta. Sí. Bueno, Pablo, vamos a la segunda parte del programa. Tú ya has escuchado algún episodio del club, ya sabes a lo que te enfrentas o deberías saberlo. Esa parte del programa que también es bastante interesante porque vamos a conocer un poquito más de ti, de tu parte personal. Sobre todo, me encanta esta primera pregunta que siempre hago, que llevo haciendo ya años, y es, Pablo Kosarevich, ¿a cuántos clientes hubieras matado? En casa de herrero, cuchillos de palo, ¿no? Sí. Pues a ver, en mi caso tiene trampa porque yo tendría que decir que ninguno, porque como buen negociador y gestor de conflictos, el autocontrol personal, el respirar, y no sé qué, pues mira, aún es verdad que en el momento de estar allí todo eso lo aplico, pero una vez cuelgo, digo, le habría matado. Sí, pero yo creo que hasta ahora tengo la suerte de decir que como mucho uno. Como mucho tengo uno sin dar nombre ni apellidos, ¿podrías contar un poco el porqué? ¿Qué pasó? Bueno, pues sobre todo como que era la parte como un poco de desconfianza, una especie de desconfianza o incomprensión de lo que realmente nosotros estamos haciendo. Entonces quizás incluso a lo mejor nuestro error ha sido no explicarlo muy bien o lo que sea, pero la cuestión era que cualquier cosa que hacíamos en SEM era cuestionado completamente y además que
quería tener mucho control en cuanto a poder activar, pausar campañas que era un poco, que iba en contra completamente de cómo tiene que ser una campaña de pago por clic. Sí, que tienes que dejarla circular para que aprenda, para que coja su aprenda flash. Y todo eso. Entonces, como que nuestros mensajes no colaban. Intentábamos explicar cómo tiene que ser eso, cómo deberíamos funcionar y lo beneficioso que es toda la data que podemos recoger y en función. Y bueno, al final nos terminamos adaptando y preparamos un setup de tal manera que, bueno, que la persona que lo necesitaba pues pudiera salir adelante, porque al final también es verdad que lo que queríamos es eso, que si no, me da mucha rabia también siempre el tipo de profesionales que los hay mucho que engañan, que dicen, sí, yo te lo cojo y te lo cobro y te lo hago y tal. Entonces, sabiendo que hay, y a familia cercana nos ha pasado mucho, más en marketing digital también, en este mundo digital, quise darle el servicio, dárselo dentro de las limitaciones que él tenía y tal, que salga todo bien y que pudiera estar publicando y con el menor... con los menores problemas posibles. Lo que pasa es que todos los días había llamadas, preguntas, reuniones en las que me dejaba plantado porque no aparecía, luego aparecía más tarde y era como un sinfín, pasó a ser como un socio casi, porque todos los días estaba hablando con él más que con mi propio compañero. Wow. Entonces es verdad que era un poco cansado en ese sentido y bueno, en esa parte, por así decirlo. ¿Cuál fue el mayor error que cometiste o cuál ha sido el mayor error que has cometido cuando empezaste con tu propio emprendimiento? Pues mira, de nuevo a la cabeza me viene lo que ya habíamos comentado, por así decirlo, que es el tema de iniciar un proyecto familiar, pasar a incluir a un socio inversor dentro de ese proyecto y por miedo, por inseguridad, no haber atado todos los cabos, no haber preguntado, haber firmado un acuerdo, el que no había consultado con nadie, con el que no estaba seguro, no lo había consultado con nadie, no lo había gestionado bien, pero lo he firmado por miedo a un poco de preguntar de más. Sí. Y por querer cerrarlo cuanto antes para empezar, porque tenía muchas ganas de empezar el proyecto. En ese sentido, vamos, yo creo que es el error garrafal de decir no todo lo que luce es oro y hay que, y más en ese tipo de negocios, en ese tipo de acuerdos en los que metes a una persona al proyecto, en los que empiezas como un proyecto grande en grupo, que es casi ya pasas a ser casi familia, porque en emprendimiento es horas y horas y horas trabajando juntos. Sí. Hay que estar muy, 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 muy seguro. A mínimo que hay duda, mejor no avanzar, creo yo. O sea, soy muy conservador en eso ya, ahora, y yo diría, mira, si hay duda, resuelve la duda y una vez resuelto todo, vete adelante. O sea, falta como, de broma, me reía en ese momento porque de broma decía, cuando nosotros nos fuimos a casar con mi mujer, nos casamos por la iglesia y en la iglesia hay una cosa que es un cursillo prematrimonial, no sé si te has casado por la iglesia o no, pero es una... Claro, entonces... Sí, pero están los preparativos también. Oye, se va a hacer así la ceremonia, el oficial también un poco deberías preparar si vas a hacer una ceremonia. Me falta una especie de grande. Cursillo prematrimonial para emprendedores que se vayan a meter con inversores. Es decir, oye, ¿os habéis hecho todas las preguntas? Cuando vuestro proyecto tenga hijos, ¿lo vais a llevar a un cole o al otro? Pues ese tipo de cosas yo creo que aunque no queden, porque obviamente luego es todo muy incierto, los proyectos empresariales y emprendimiento es todo muy incierto, cambia muchísimo, de una cosa pasa a otra, venías vendiendo melones, terminaste vendiendo casas. No quiero decir que cuando empieces tienes un plan y lo tienes que seguir a rajatabla, para nada. Simplemente la idea es, oye, si se plantea esto, ¿cómo lo resolveríamos? Para entender un poco, de decir, vale, si en el futuro nos pasan cosas, los vamos a gestionar de la siguiente manera. Nuestras ideas, nuestras cabezas van bastante parecidas en la misma dirección. Entonces, cuando se den estos cambios y estos conflictos que se van a dar sí o sí, ¿cómo los vamos a gestionar? ¿Cuál va a ser la dinámica? Sí. Entender eso y estar de acuerdo con esa dinámica es importantísimo.
y hay que hablarlo. Y hay que hablarlo todo antes de arrancar. En esos cursillos preparatorios, seguramente este podcast sea uno de introducción. En la primera lección introductoria es el texto, escúchate este podcast. Vamos, estoy totalmente seguro. Pablo, antes te comentaba que aquí yo siempre noto a la hora de vender, a la hora de negociar, que nos da mucho miedo hablar de dinero. A mí no me da miedo absolutamente. Es más, me mola mucho. Así que vamos a hablar de money. 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 ¿Quieres hablar de money? A ver. Vamos a ver, Pablo. Vamos a ver cómo te planteo yo esto. Realmente a mí me gustaría saber, te voy a ser directo, cuánto ganas al mes o cuánto facturas anualmente, ¿vale? Porque hemos empezado conociéndote un poco, conocemos tu actual situación, a qué te estás dedicando y por dónde quieres tirar. Te podría insistir, no te voy a insistir mucho, ¿vale? Sí me gustaría que nos dieses algún dato. A lo mejor, si quieres, cuánto facturaste el año pasado, de dónde viene tu facturación, un poquito hacernos una idea de alguien que se dedica por una parte al tema de formar o ayudar en temas de negociación, que para mí es un mundo totalmente desconocido, si te digo la verdad. Danos los datos que quieras. Es que tampoco te voy a liar mucho más. Ya, pues mira, es verdad que nos da mucho miedo hablar de facturación de dinero. Yo soy uno de ellos que me da mucho apuro hablar sobre eso y hablar y preguntar. Y esa pregunta me genera complicaciones para contestar, ¿eh? No sé muy bien cómo no dejarte con mal sabor de boca y si contestarte algo. No me vas a dejar con mal sabor de boca aunque no me contestes nada, tranquilo. La cosa es que, a ver, sí que, o sea, me gusta, como te digo, soy muy analítico y me gusta analizar lo que he hecho y lo que no he hecho, entonces sí que tengo como proyecto terminado ya, que es el Wake Up, que es la cafetería de especialidad. Allí tengo muchos datos, muchos números que hemos analizado y de facturación, que sí que estoy encantado de compartir contigo. Y en cuanto a los proyectos actuales, están todos como en fase de crecimiento. Están, algunos están empezando, otros están yendo y no estoy muy cómodo compartiendo esos datos todavía. No te preocupes. Bien. Los datos de la cafetería a mí me interesan porque yo vengo de una familia, como te digo, que tenemos negocios físicos y siempre tengo en la cabeza el día de mañana, tengo como el angelito y el demonio, ¿vale? En plan de Jaime, no te metas ahí. Y el angelito, Jaime, métete porque conoces ciertos sectores, ¿no? De tal. ¿Cómo fue el inicio de ese proyecto? ¿Cómo empezasteis? Si me puedes hablar de facturación, que me has dicho que abiertamente lo podrías hacer, cuéntame un poquito, porque sí, a mí me parece interesante conocerlo. También a muchos oyentes que no conocen este mundo de la hostelería, pues les puede ser interesante también, claro que sí. Claro, pues es súper guay porque además es un ejemplo súper representativo, yo creo, de una vida de un proyecto antes y después del COVID, porque era espeluznante, lo digo directamente. Y había momentos en los que a lo mejor antes no te los planteas, pero realmente fluctúa tantísimo la facturación. Como te dije, nosotros habíamos empezado en un pequeño kiosco. O sea que, por así decirlo, ¿Qué año era? 2015. 2015, wow. 2015 empezamos con el kiosquito y realmente 2015 empezamos con la gestión de empezar con el kiosco, pero creo que lo montamos en 2016 ya en inicios de... Ya hace años, igualmente. Sí, y el caso es que era curioso porque nuestro proyecto, a la medida que iba ganando años, iba ganando metros cuadrados, porque nuestro kiosco tenía 2 metros cuadrados. No tenía más. Era un kiosco que replicaba la forma de un vaso takeaway. Literalmente, piensa en un vaso takeaway con un vaso de cartón con una tapa. Sí, pues el vaso de café para llevar, vamos, para todos los públicos. Pues eso era el kiosco, esa era la forma y estaba ahí en medio de nuevos ministerios. De hecho, todavía queda el zurquito redondo en el suelo. Cada vez que paso por ahí sigue ahí. Sí, porque era de metal y ya se ha quedado como óxido y está ahí. ¿Te has parado a abrazarlo o te has tumbado encima alguna vez que no te vea nadie?
Es mi huequito. La verdad es que no, porque en ese kiosco le he pasado fatal. O sea, lo hemos pasado fatal. O sea, que pasas, le escupes. Por el calor y por el frío, o sea, las dos cosas. O sea, hacía frío horrible dentro. Hacía calor horrible dentro. Agradezco muchísimo esa época porque aprendimos muchísimo también y como siempre, pues eso, nos ha dado pie a luego abrir el local. Entonces, en ese pequeño kiosco, la facturación era muy bajita. Íbamos con 100, 200 euros al día, más o menos, vendiendo. De nuevo, creo que nos equivocamos con los precios, creo que tal, pero bueno, al final éramos más o menos eso, 200, como mucho 300 euros al día y luego algún fin de semana era un poquito más. Y luego de allí pasamos a nuestro primer local que tampoco tenía mucho espacio, que eran, si no me equivoco, unos 25-30 metros cuadrados. O sea, teníamos barra y 7 sillitas para sentarte, nada más. Sí. De hecho, ahora en el mismo local hay otra cafetería que está súper guay. Los chicos lo hacen muy bien, ahí en Juan Bravo 27. Y con ese local llegamos a una facturación más o menos, empezamos con 10.000 al mes y luego fuimos creciendo para llegar más o menos a 15.000 euros al mes, como por así decirlo, el objetivo nuestro con los pocos metros cuadrados que tenía. Y íbamos fluctuando ahí, meses buenos, meses malos. Lo malo era que agosto y mitad de diciembre, mitad de enero, cero. Casi. O sea, muy poquito, muy poquito. Era una zona de, claro, en Salamanca era una zona de épocas festivales y de vacaciones, la gente se iba mucho fuera y era complicado allí. Y luego el siguiente local era un poquito más grande, en Alcalá 123, y por sorpresa no hubo tantísimo aumento en cuanto a la facturación. Sí que nos seguimos manteniendo un poco más en los 15.000 euros. Ya la fluctuación no era tan grande como en el otro local. O sea, en el otro local sí que era de 10 a 15, íbamos bajando y subiendo como, pues eso, 15.000 eran los mejores meses, pero luego normalmente eran 10, 12. Y en este local de Alcalá ya eran como más bien 15, 13, y íbamos más o menos allí en esa zona. Y de nuevo, en cuanto a vacaciones, el efecto era un poquito más bajo. No sé por qué, pero allí como había retiro cerca y había mucha gente de había fuera. más gente de todo nivel económico, vamos a decir. Sí, y como estuvimos tal que enfrente de la boca del metro, pues que siempre había un poquito de gente. Pero sí es verdad que también el público que venía, al estar tan cerca del metro, también ha bajado un poquito y hemos tenido un poco más de queja en cuanto al precio, que era muy alto, que no sé qué. Claro. Entonces, que buscaban algo más de pum. Sí. Después de ese pasamos al... más o menos los abrimos muy cerca. El de Barquillo lo abrimos en septiembre de 2019 y el de Velázquez lo abrimos en diciembre. No, uno en septiembre y otro en diciembre de 2019. Y esos dos locales eran... diciembre de 2019. Sí, y el COVID era el 2020, si no me equivoco, el 2020 en marzo. Sí. Entonces, el de Barquillo era mi favorito, era increíble, o sea, me encantaba porque tenía era una antigua, hace 1000 años, era una antigua farmacia y tenía como una estantería detrás blanca que recubría toda la pared donde tenían todos los botecitos. Y yo había insistido mucho en no usar esa estantería para nada, dejarla completamente vacía. Entonces, la gente cuando llegaba se sorprendía mucho. Y era justo el efecto que yo quería conseguir. Todo el mundo venía y decía, ¡oh, qué chula la estantería! ¿Por qué no tenéis nada allí? O sea, ¿por qué no la decoráis? Y era como, es que... O sea, eso es lo que quería yo conseguir, que la gente cuando viniera tuviera dudas, tuviera preguntas, se enganchara con algo más. Pues aparte de esa anécdota, ese local, ya subimos un poquito más de facturación y estuvimos luchando por mantenernos más o menos en los 20.000 euros de facturación. Habíamos introducido también un poco de comida que había subido la facturación, pero no tanto como para
pasar todavía el aumento de costes que nos había generado también tener cocina. Uh-huh. ¿Cocina te refieres a cookies y cosas así o algo más elaborado? Algo más, era tener unos buns, como si fuera pan de hamburguesa, pero pan brioche, así redondito, uh-huh. que hacíamos como con salmón ahumado, aguacate. Ok, o sea, en plan emparedado o bocatita. O huevo bocatín. Revuelto con bacon, wow. Estaban así como para desayunar, o sea, que un poquito. Necesitabais cocina, vamos, básicamente. En los primeros 2 locales no lo teníamos y en este tercero sí, porque ya tenía cocina y tal. Entonces era como un poco para probar a ver si iba bien. Y conseguimos ese aumento de facturación, pero todavía no hasta tal punto como para superar ese punto de equilibrio que teníamos con la cocina. Y se nos ha quedado justo cerquita del punto de equilibrio, que era como un poco lo comido por lo servido. Y ya en Velázquez, que esa es nuestro gran buque insignia, íbamos a abrir en diciembre, y cuando yo fui a las 6 de la mañana el lunes para abrir el local, llegué allí, además me di cuenta que no tengo las llaves y miro a través de la verja y a través de la ventana, que es todo cristalera, una lluvia desde el techo hasta el suelo y sonando a como si alguien estuviera vertiendo cubos. Y yo sin llaves, sin poder abrir. O sea, yo no sabía dónde meterme en ese momento. O sea, que ya llegó mi compi, mi socio, para abrir la puerta y resulta que nosotros éramos el bajo, pues en el primero no, en el segundo piso había reventado una caldera. Y estaba soltando todo eso agua, iba echando agua durante agua. el fin de semana entero, porque no había nadie, era un edificio de oficinas, entonces no había nadie durante el fin de semana. Caló al primer piso y terminó calando. Y después del primero caló a nosotros. Claro, 2 días o 3. Y claro, eso retrasó muchísimo la apertura y conseguimos abrir como a 20 de diciembre por allí. Y claro, 20 de diciembre que ya empiecen todas las fiestas. Entonces, hasta 15 de enero no empezó a vender eso realmente. Y febrero era un mes brutal. Llegamos a 30.000 euros de facturación en ese local, con colas, con todos súper contentos. Mientras tanto, todas las noticias de COVID ahí en China y decimos, bueno, a ver, no llegará. Y de repente, primera semana de marzo, 40% menos de facturación. En la primera semana de marzo. La segunda semana de marzo, 60% menos de facturación. Y la tercera, cerrados. Y nosotros el día 13 de marzo dijimos, inviable, cerramos ya. O sea, habíamos comunicado en la empresa que vamos a cerrar todos los locales y nos íbamos a reunir el día 14 todos en el local para hacer un inventario de todo lo que hay, de todo lo que había, porque como eran un poco meses locos entre 2 aperturas, inundación y tal, que estábamos con la cabeza de decir, ya no sé lo que tengo, lo que no tengo, y quedamos para hacer el inventario y habíamos ido allí. Mientras hacíamos inventario se anunció el cierre de toda la hostelería, pues el mismo día, o sea que era el último día de trabajo, creo que era un jueves incluso. Fíjate que creo que es el mismo jueves que firmé yo la hipoteca de mi casa. Creo, si no fue el jueves, fue el miércoles. Pero es que fue ahí. No, es que te lo digo porque no recuerdo exactamente el número de día que era. Pero vamos, lo estabas diciendo y digo, pues tú estabas haciendo inventario y yo en una gestoría firmando una hipoteca. Madre. Fíjate. Madre. Ya. Qué triste, pues, qué rabia, ¿no? Muchísimo. O sea, sobre todo el agobio de decir, ha costado mucho abrirlo, hemos sufrido un montón. Habíamos también hecho había mucha parte de venta que hacíamos takeaway, o sea, había como un 30-40% de todo lo que vendíamos iba para llevar. Y teníamos muchísimo packaging, que también al final te carga un poquito los costes. Y habíamos decidido invertir una parte en hacer una compra por mayor de todas esas cosas y así tener ya abastecido durante el 2020 todo lo que necesitásemos. Y es verdad que la rebaja que conseguimos era considerable. Lo que pasa es que nadie sabía que íbamos a cerrar en marzo. Entonces, y a cambio de una buena inversión, claro. Terminamos cerrando a mitad de marzo con un montón de deuda con proveedores por todo eso que habíamos comprado y no lo habíamos pagado todavía, con una inversión que acabamos de hacer en un local de 200 metros cuadrados que solo ha funcionado un mes y medio, que no había funcionado más. Entonces, que era el bueno encima, que era el bueno de recuperación encima. Hay nada. Sí. Claro, que encima era el que nos estaba dando vida y te quedas con cara de decir, ¿y ahora qué? Sí.
Y bueno, sí es verdad que, a ver, había muchísimas ayudas de lo del ERTE y todo, o sea que hemos intentado aguantar todo lo que se pueda. Cerramos primero todos los demás locales y dejamos el Velázquez por si acaso pudiéramos remontar. Pero a medida que iban avanzando los días y todos los costes que teníamos, pues como que no veíamos forma de salir y claro, para reabrir hacía falta una nueva inversión más, un poquito, o sea, porque habría que volver a comprar algo de material, habría que... Sí. Y pues al final llegamos a la decisión de que no era muy viable y no nos arriesgamos a meterlos otra vez. Se nota la penita, ¿eh? Se nota la penita y el dolor. Ya te digo, sí. Ahora cada vez que voy a algún sitio, tío, o sea, me apetecería como montar alguna cafetería de esas cuando te lleve alguna, entenderás por qué, a los sitios así remotos, como por ejemplo fuimos a Patones de Arriba, es un pueblito súper chiquitito. Sí, muy bonito, muy recomendable. Sí, y después de comer ahí, que es como súper rico, apetece sentarte ahí al solecito con un café realmente bueno y no hay. O otros pueblecitos así pequeños, chiquititos, muy acogedores, en los que seguro que el locales no son muy caros y los productos, todos son tan artesanos, en plan la pastelería de no sé quién, no sé cuánto, los churros, el tal, todo está muy hecho porque es de la huerta, porque está todo rico y luego el café te lo trae súper comercial, quemado y malo. Entonces, siempre falta eso, o sea, ese... Ves cafeterías por todos lados, tú ves negocios ya... Ya, claro. Ya bueno, ya está. Oye, ¿quién sabe el día de mañana? Ya el futuro lo dirá. ¿Serías capaz de contar algo de ti que nadie conozca o que muy poca gente conozca? Algo que nadie conozca. A ver, yo creo que en mi caso es bastante sencillo porque como he tenido por sí, dos vidas, una vida ucraniana y una vida española, claro. Y luego yo también soy más de la idea de que cada uno somos diferentes a nivel personal, a nivel profesional, a nivel amigos. Es decir, tenemos como distintas personalidades dependiendo de dónde son. Sí. Entonces, hay gente del mundo profesional que hay muchas cosas mías que no las sabe del mundo de amigos. Entonces, una de ellas, por ejemplo, yo suelo hacer muchos chistes malos y de juego de palabras y tonterías. Yo lo sé. Y no te conozco de mucho y lo sé, lo he vivido. Mira, pues fíjate, y cuando organizamos un torneo de voliplaya en Castellón, en Oropesa del Mar, y yo siempre hago ahí de speaker. Entonces, hablo demasiado ahí. O sea, y incluso cuando me escucho digo, así es que de verdad, yo que conozco a este tío ahora mismo, en este momento, diciendo estas chorradas. Es que no le contrato para nada. No le contrato, yo te escucho alguna que otra salida, en 2 o 3 veces que no. Claro. Y luego, bueno, algunas cosillas, pues por ejemplo, una cosa que he compartido con muy poca gente es mi salida de Ucrania, por ejemplo, cuando se me planteó la posibilidad de venir de Ucrania aquí a España y hacer una vida aquí nueva, como que no les dije nada a nadie ahí en Ucrania. O sea, nadie sabía que me iba. Ninguno de mis amigos. O sea, como que no me despedí. De repente un día simplemente me fui porque, de nuevo, no sabría decirte por qué. O sea, no sé si soy capaz de analizar bien ese momento mío de por qué tomé esa decisión. Hiciste, ¿no? Cualquier comentario o análisis de eso creo que ahora mismo sería sesgado porque no creo que sea, pero podría ser también un poco por la incertidumbre, inseguridad, es decir, y si digo que me voy pero luego no sale bien y tengo que volver, como la salida no era fácil, o sea, que no era del todo... no de todo correcta, por así decirlo, teníamos que buscar maneras de salir y no estaba seguro si me iba a gustar aquí en España o no, entonces no se lo dije a nadie. Entonces una vez ya aquí, estando en España y viendo cómo está la cosa aquí, dije, vale, me quedo. Ya cuando hice un Skype y dije, chicos, ha pasado esto. ¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaste a España hasta ese Skype? Pues en 2010 llegué en septiembre y creo que el Skype lo hice como en noviembre, diciembre, por ahí. De hecho, al llegar, lo primero que hice, antes del Skype, dije apuntarme a una escuela de vóley. Es lo que quería. Luego era tu primera preocupación, ¿no? Tu mayor preocupación. Sí. De hecho, llegué como te dije, te he dicho septiembre, ¿no? Pues creo que llegué en agosto, como 10-11 de agosto. Y el 15 de septiembre yo estaba empezando ya mis entrenamientos. Qué guay. Y como la semana de después, el 20 algo, el colegio. Qué guay.
Pues nada, pondremos en los comentarios de este programa, como os digo, querido y querida oyente, en clubwpress.com también ese enlace a ese club de vóley que tiene aquí nuestro amigo Pablo, para que, oye, si alguna interesado en el vóley. A mi mujer le gusta el vóley, era muy jugadora de Fíjate, más jovencita, sí. Pues si os interesa, pues oye, ahí lo tenéis. Una última pregunta antes de despedirte. Hoy, de cierta forma, hemos dado muchas recomendaciones porque hemos hablado de negociación, al final hemos dado muchos tips. Bueno, has dado muchos tips. Yo he estado aquí con la escucha activa, como Dios manda. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar en el emprendimiento online? Teniendo en cuenta todo lo que has pasado, que no es poco. Uh-huh. Yo creo que eres buena persona para dar consejos por tu propia situación. Pues te agradezco la confianza, y es verdad que lo del arte de dar consejos es algo muy complicado y con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, en ese sentido, creo que más que el consejo, lo que voy a decir es lo que yo haría, o si yo empezara ahora un emprendimiento online, o si me dieran la posibilidad de empezar mis emprendimientos de nuevo y si fueran online directamente. ¿Qué es lo que haría diferente, o qué es lo que haría sí o sí? Entonces, aparte de todas las claves que se pueden dar, que se comparten tanto a nivel online como offline, porque ya son en general del emprendimiento, que son muchísimos, creo que, si entiendo bien la pregunta, voy a ir concretamente a lo que es la parte online, ¿no? Vale, o sea, sí. No, Abiertamente. Entonces, tu emprendimiento, sentido, es que al final... Claro, pues yo creo que en ese sentido, si hablamos directamente de online, es, en primer lugar, no descuidar el producto o servicio que estés haciendo realmente. El hecho de estar online y que estés allí no quita el que hagas bien lo que estés haciendo bien fuera de ese online. O sea, que mi producto, que mi servicio lo tenga bien hecho, y sobre todo que yo esté seguro de lo que estoy haciendo, que no haya ningún componente de mi producto o de mi servicio del que me sienta un poquito avergonzado, por así decirlo. Pues imaginaros en caso de, en la cafetería yo tenía galletas, y si tenían un montón de azúcar, pues a mí me rayaba un poco, porque sabía que no es sano. Entonces, si yo iba a vender una galleta con mucho azúcar y mucho colorante, pues no la vendo. Es que no la voy a vender porque no me siento cómodo. Entonces, evitar todos esos componentes, y decir, mi producto lo defiendo a muerte porque todos los ingredientes, o en mi servicio, todos los pasos son exactamente necesarios, muy importantes, y es que confío a 100% en eso, y que tienen que estar allí. Eso sí creo que es muy importante. Y ya serían dos, supongo, pero el segundo es el tema de la parte online. Rodearse de buenos profesionales para hacer las cosas online. Eso de que mi primo me lo hace en 5 minutos... yo lo he hecho, yo he sido el primo, yo lo he hecho muchas veces, y por mucho que a ti te parezca que está quedando bien, pero realmente no está quedando bien para ti. Exactamente. Es verdad que ahí viene un poco la putada de que un buen profesional también cuesta un buen dinero. Uh-huh. Entonces, yo sí que diría, rodéate de buenos profesionales a la medida de lo que puedas. En primer lugar, el fiscal, que tiene que ser bueno, que te asesore bien. Y en segundo lugar, para montar una web, montar un e-commerce o lo que sea online, hay tantísima gente que engaña, o sea, que puede hacer una web diciéndote que es buena, que es no sé qué, y es una auténtica barbaridad, que es, si puedes permitírtelo, haz 5, 6, 10 presupuestos, habla con 10 personas y trata de buscar a uno bueno. Uh-huh. Y si no, pregunta aquí a Jaime Garmar, que es que está rodeado de muchísima gente de WordPress que lo hacen, realmente lo hacen bien. Uh-huh. Y si no tienes la posibilidad de invertir ese dinero en hacerlo bien, o sea, porque es como un local, o sea, tú no te planteas abrir un local comercial diciendo, pues lo hago de cualquier manera el local y lo abro en un sótano. No, tú ya planteas de que vas a tener que invertir en las 2 fianzas, el mes en curso más el mes de la agencia. Pues ya tienes ahí 4 meses. A nada que el local cueste 2.000 euros al mes, ya te vas a 10.000 euros de inversión inicial. Pues es que en una tienda online es tu local. Sí. Tienes que gastártelo, porque si no, no vale. Pero si no lo tienes, al menos entonces tienes que suplir esa falta formándote. Fórmate bien, escúchate un montón de podcasts, escúchate un montón de cosas para entender dónde puedes meter la pata, cómo
búscate ejemplos de páginas web buenas y páginas web malas para aquel primo que te lo hagan 200 euros, al menos sepa dónde no se puede meter porque no sabe, y que si te hace una página web porque lo que necesitas es una landing simplemente para anunciarte y no necesitas una gran complejidad, pues que él sepa una mínima estructura de esa página web, que él sepa qué es lo que puede tocar y qué es lo que no puede tocar, y sobre todo que esa web te la deje de tal manera que si el día de mañana puedes permitírtelo, que el profesional que venga sea capaz de cambiarlo, porque muchas veces el primo es un programador, mete ahí el código y es que no hay nadie que se entere de cómo está hecho eso, o te lo mete en algo raro que no es personalizable, que no es gestionable, que no hay manera de pasarlo a ningún otro lado. Pues algo así. Primero, producto, no lo descuides, tiene que ser bueno, tienes que confiar en él y no dudar. Y segundo, rodearte de buenos profesionales a nivel online, estar bien asesorado, porque lo que está online es tu local, es tu cara y tiene que estar bien hecho. Y no tener miedo a preguntar, en resumidas cuentas. Eso es súper importante. Yo cometí ese error, no pregunté a nadie si mi acuerdo primero era bueno o malo, pero es preguntar, salir, comentar, en plan, mira, estoy haciendo esto sin miedo, ir a los eventos de WordPress, hay muchísimos, o sea, ahí hay muchísimos profesionales del mundo online en los que te pueden dar tantos tips, y del offline, tanta información. Sí. Muchos profesionales del offline que quieren aprender del online y, oye, y también se juntan allí. Y aprender a negociar. Así que coger este episodio y escucharlo una, otra y otra vez. Y, por favor, seguir a Pablo. A Pablo, ¿de acuerdo? O más bien aprender, separar un poquito de presupuesto para poder permitirse a un asesor de negociación que ya os iré enseñando. Exactamente. Si tenéis presupuesto, oye, para adelante, contratar a Pablo. Oye, que aprender a derivar ciertos trabajos es una buena forma también de empezar un negocio y bueno, y aprender a soltar cositas en las cuales no estáis especializado, como la parte de gestoría, como la parte de, como decía Pablo, de que me cree en la web un profesional. Bien, es cierto que para eso hace falta pasta. Ya está, nos gusta cobrar por lo que hacemos. Pablo, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Oye, Pablo, muchísimas gracias por esta más de hora y media tan agradable que me has dado. Voy a hablar egoístamente de mí, ¿vale? Espero que a los oyentes les haya gustado, pero a mí me he sentido... yo no sé cómo te has sentido tú, pero yo es que he disfrutado mucho porque me encanta cada frase que dabas. Estaba con mi escucha activa, con mis oídos. Yo me lo voy a... Por suerte, como voy a tener que editarlo, lo voy a poder escuchar otra vez. Así que seré uno de los primeros que repita. De verdad, muchísimas gracias por traer todo lo que sabes y sobre todo por soltarlo aquí con esa honestidad y de una forma tan agradable. De verdad, muchas gracias. Te lo agradezco también a ti, Jaime, muchísimo por tenerme aquí, por darme esa oportunidad también de contarlo, de compartir lo que sé, lo que he aprendido y por lo que haces, por ese podcast, que los que estamos aquí emprendiendo sabemos que no es fácil, que hay que estar haciéndolo día tras día y hay que encontrar esa motivación, automotivarse es muy complicado y hay que estar allí siempre y es que les estás resolviendo la vida a muchos de los que te escuchen y lo que se aprovechen de lo que realmente estamos contando aquí, hablando aquí. Muchísimas gracias por esa oportunidad de aportar mi granito de arena. Pues nada, otra lagrimilla que se nos cae. ¡Hala! Vamos a cerrar con lagrimilla ese programa. Pablo, a ser felices. Venga. Seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.